Hola, buenas noches. Mi nombre es Verónica Yepes. En esta presentación les voy a hablar sobre los niños en situaciones de riesgo en el Ecuador. Para hablar un poco sobre qué son los niños en situaciones de riesgo, tenemos que identificar que son los niños que viven en condiciones generalmente de pobreza y que están expuestos mayormente a que sus derechos sean vulnerados. Esto quiere decir que estos niños son propensos a sufrir discriminación, violencia física o psicológica, enfermedades, exposición a drogas y pandillas, trabajo infantil, analfabetismo, malnutrición o desnutrición. Una vez que hemos puesto en claridad qué es un niño en situación de riesgo, también es importante recorrer el camino de la historia de la niñez y cómo ha ido esta evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. Desde la segunda mitad del siglo XX y este siglo se han dado grandes cambios en cuanto al reconocimiento de los derechos de los niños a nivel mundial, mejorando su calidad de vida. Los niños eran antes vistos y tratados como adultos menores y tenían tareas y trabajos muy pesados. Eran explotados, maltratados, muchos inclusive quedaban huérfanos y a temprana edad y pasaban a hacerse cargo de sus hermanos menores. Como podemos ver aquí en la fotografía, en las fotografías podemos apreciar que los niños realizaban trabajos en el campo y en las ciudades desde muy cortas edades y en muy malas condiciones. A partir del siglo XIX, con los adelantos médicos y científicos, las sociedades empiezan a considerar a los niños como personas que necesitan ser protegidas y no pueden ser tratadas igual que a un adulto. Es así que a lo largo de la historia se han dado varias fechas importantes con respecto a la presentación de los derechos de los niños. Tenemos aquí unas fechas muy importantes en donde hubieron avances de materia jurídica con respecto a la protección de los derechos de los niños. Se fundamentaban en varios acuerdos importantes, como tenemos aquí la Declaración de Ginebra, el Fondo de las Naciones Unidas que creó la UNICEF. Tenemos también la Declaración de los Derechos Humanos y el año Internacional del Niño en 1979. Una vez en vigencia estas declaraciones, muchos países las pusieron ya en marcha, sobre todo en Europa y en Norteamérica, y les acogieron en sus legislaciones para implementarlas, ya estableciendo leyes y sanciones para hacerlas cumplir. Sin embargo, el panorama latinoamericano ha sido muy diferente, ya que en varios países lo han acogido de una manera superficial y lo han tomado de una manera más política. Dada la complejidad también del tipo jurídico, político y sobre todo económico en Latinoamérica, cada país tiene su propia realidad. Por esta razón, las normativas de los derechos de los niños han ido avanzando gradualmente y sobre todo lo han hecho en aquellos países donde ha habido un mayor desarrollo y mayor estabilidad económica y social dentro del continente. A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo del siglo XX y durante el siglo XXI, se observa que es muy difícil llevar a la práctica todavía que los menores en países pobres y en vías de desarrollo y también aquellos que viven en países en conflictos armados puedan mejorar su calidad de vida y abandonar el trabajo desde temprana edad. Sin embargo, desde el año 2000 se han dado cambios significativos en cuanto a la disminución del trabajo. Aquí tenemos datos de la Organización Internacional del Trabajo, en donde arrojan cifras favorecedoras respecto a este tema, ya que vemos que a nivel mundial, desde el año 2000, había 246 millones de niños trabajando, y para el año 2017 este número ha bajado a 168 mil millones de niños trabajando. Esto quiere decir que sí ha habido un avance en este tema, aunque todavía queda mucho por hacer. La causa de la vulnerabilidad de los niños, bueno, tenemos varias causas. Principalmente aquí vamos a ver algunos datos acorde a las Naciones Unidas, en donde también nos dice que los índices de pobreza se han reducido a la mitad desde 1990. Los menores que más riesgo tienen en la región están
las poblaciones rurales, los indígenas, afrodescendientes, quienes son los más vulnerables, los niños más vulnerables de la región. Todavía existen 14 millones de niños que no van a la escuela y los ponen en una situación de vulnerabilidad sumamente alta debido a las desventajas que tendrán en la sociedad. Aunque la mortalidad infantil se ha reducido considerablemente hasta la actualidad, todavía podemos ver que existen 196.000 niños y niñas que mueren a temprana edad y a días de nacidos. Uno de los índices más preocupantes en América Latina sigue siendo la violencia y el maltrato infantil. Como vemos aquí, 1 de cada 2 niños y niñas son castigados corporalmente en la región, ¿no? Estas cifras son alarmantes comparadas con otras partes del mundo. Esto se debe a la concepción de que el castigo físico y psicológico todavía se lo sigue viendo normal dentro de las sociedades y de las familias en América Latina. Otra causa de vulnerabilidad de los niños es el trabajo infantil. El panorama nacional, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Censos en el 2012, estima que el 8.6% de niños de entre 15 y 17 años aún trabaja. Esto quiere decir que equivale a 360.000 niños que todavía están trabajando. En el sector rural este indicador se ubica en el 15.5%, en el urbano baja al 4.3%, y el grupo de niños indígenas es el que más altos porcentajes de trabajo realiza, teniendo un 29%. Por lo tanto, es el grupo más vulnerable y en mayor riesgo del Ecuador. Esto debido gran parte a las condiciones de pobreza de sus familias y la concepción cultural que ellos tienen de que los hijos son traídos del mundo para ayudar a los padres a trabajar. Otro punto que hemos encontrado es la inexistencia de información en la región. Existen escasos datos de niños que están siendo vulnerados sus derechos. En países en donde existe una pobreza extrema y unos gobiernos autoritarios es muy difícil obtener estudios certeros y actualizados sobre esta problemática. Este porcentaje se ha reducido a partir del siglo XX gracias a un aumento global, aumento laboral y sobre todo al alza del precio del barril del petróleo en el Ecuador, porque su economía depende completamente casi de esta fuente de este recurso. Las clases sociales más pobres en el Ecuador representan del 38 al 26% según un estudio de pobreza realizado por el Banco Mundial. La pobreza infantil extrema en el Ecuador alcanza todavía el 20.4% y la mayor parte de este grupo, como indicamos, pertenece a la etnia indígena. Los niños igualmente que son expuestos a trabajar a tempranas edades son los que mayor riesgo corren de sufrir cualquier tipo de daños. Por último tenemos el caso de la violencia infantil, que es un aspecto sumamente grave en el continente y en el Ecuador sobre todo. Lamentablemente es infringido, generalmente los actos de violencia son infringidos desde los mismos familiares de los niños, y en este caso es muy complicado que las autoridades puedan actuar ya que no existen denuncias concretas en aquellos casos. En el Ecuador en el 2015 el 33% de menores de edad han sufrido golpes dentro del hogar. Esto es un porcentaje que tomado desde el año 2015 y en el 2000, por ejemplo, era del 40%, es decir, se ha habido una disminución de este tipo de violencia, pero sin embargo todavía queda mucho por hacer. Según estudios de la UNICEF también se ve que en la región el 50% de niños han sufrido de
algún tipo de maltrato o abuso en el hogar. Finalmente, como conclusiones, tenemos que sí es loable el proceso que se ha observado desde siglos pasados hasta hoy en cuanto a la sensibilización de la sociedad sobre el cuidado y la protección de la niñez. La sociedad ha tenido una cierta estabilidad también en cuanto a conflictos bélicos que permite mejorar y le da tiempo de pensar a las sociedades en sí y madurar para mejorar los procesos de vida, ¿no? Las guerras en la actualidad se han desarrollado en zonas específicas y no han llegado a una escala mundial, entonces sí ha dado, muchas partes del continente han tenido unos desarrollos sumamente grandes sobre todo en este siglo. En América Latina es imperativo tomar conciencia sobre el estado de la niñez y de la adolescencia en cuanto a la situación de riesgo, ya que hay una problemática alarmante en temas de violencia. Los programas de ayuda social en la región y en el Ecuador son todavía muy básicos y están diseñados únicamente para solucionar problemas de corto plazo. Tienen que haber programas, reformar los programas para que sean una ayuda global en donde tenga vinculación no solo el Estado, sino desde las familias, las comunidades, para que exista un cambio sostenido y duradero. En el Ecuador ha existido en las últimas décadas un adelanto muy grande en temas de protección de la niñez y de concientización además, y se han establecido políticas y normativas para proteger a los niños. La educación y el trabajo y la mejoría económica de las familias son definitivamente la base fundamental para el bienestar de los niños. Entonces habría que pensar de una manera global para que los niños estén bien y para que dejen de estar en un estado de riesgo y de vulnerabilidad. Tendría que haber una mejora integral desde las familias, desde el núcleo familiar hacia afuera. Muchas gracias, esta fue mi presentación.